Hello everyone, how are you today? Hola a todos. Continuamos con nuestra serie de videos para estudiar la Biblia en inglés. El día de hoy estudiaremos el Evangelio. De hecho, van a ser los Evangelios de los días jueves 27 de febrero y viernes 28 de febrero del año 2020. ¿Cuál es la gramática que vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a estudiar, a aprender cómo hacer preguntas, cómo es que el verbo auxiliar do nos ayuda, nos auxilia a hacer preguntas. Por eso nos enfocamos el día de hoy a cómo hacer preguntas con do y con does. Vamos a hacer nuestro ejercicio de adquisición de vocabulario. Repite por favor las siguientes preguntas. Voy a hacer dos preguntas, las voy a responder y después nos quedamos con las palabras individualmente. How do you say discípulos in English? How do you say sufrimiento in English? Muy bien, las palabras son disciples. Repitan por favor las 6 palabras después de mí. Disciples, suffering, prophet, often, mourn, bridegroom. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el ejercicio ahora de cómo es que se dice disciples, cómo se dice suffering, cómo se dice prophet. ¿Recuerdas la pregunta de nuestro video anterior? ¿Recuerdas cómo es que preguntamos cómo se dice algo? Perdón, ¿recuerdas cómo es que preguntamos qué significa algo? En el caso de disciples, ¿cómo preguntaríamos qué significa disciples? ¿Lo recuerdas? Correcto, la pregunta es, what does disciples mean? Y de hecho, si te das cuenta, estamos ya viendo cómo las palabras do y does nos están ayudando a hacer estas preguntas. ¿Cómo dices discípulos en inglés? How do you say discípulos en inglés? What does disciples mean? ¿Qué significa disciples? Does. What does disciples mean? Como lo vemos aquí. Entonces, responde por favor. What does disciples mean? Correcto. Discípulos. What does suffering mean? What does prophet mean? What does often mean? What does mourn mean? What does bridegroom mean? What does bridegroom mean? Entonces, recuerden por favor practicar mucho. ¿Cómo se dice algo en inglés? ¿Cómo se dice a menudo en inglés? How do you say often in English? ¿Sí? Y ¿qué significa esta palabra? What does often mean? A menudo. Muy bien, continuemos. Estamos en el terreno del presente simple. En el tiempo presente yo pregunto ¿cómo dices? En el presente simple yo pregunto ¿qué significa? El verbo do, el auxiliar do, nos ayuda a hacer preguntas en presente simple. Aquí vemos la conjugación de do en esta columna a la izquierda, donde está nuestro pequeño signo de más, la conjugación. ¿Por qué nos encontramos las conjugaciones de do en gris? En gris. Porque si tú me preguntaras ¿qué significa aquí do? Yo tendría que responderte nada, nada.
Realmente aquí do o does no significa nada. Este es un verbo auxiliar que para nosotros en español carece de significado. Podríamos decir que do y does se adapta al significado de los verbos que pongamos en esta columna. Si yo pregunto, do I eat? La pregunta se transforma en ¿cómo? ¿Yo como? Si yo respondo, yes, I do, mi verbo auxiliar se adapta al significado de este verbo que fue comer, ¿recuerdas? Estaría contestando, sí, yo lo hago, sí, yo como, sí, yo como. Si la pregunta es, do I speak? Y respondo de manera negativa, mi auxiliar negativo se está adaptando al significado para decir, no, no hablo. ¿De acuerdo? Pregunto entonces, do I speak Spanish? Well, yes, I do. Do I speak French? No, I don't. Es como nuestro auxiliar do se adapta al significado del verbo que pongamos aquí. Es la razón por la cual está en gris. Vamos a recordar esa parte. Entonces, repitan por favor después de mí la forma, la estructura interrogativa en presente simple usando el auxiliar do. Do I? Do you? Does he? Does she? Does it? Do we? Do you? Do they? Repitan después de mí, por favor, la pronunciación de la conjugación del verbo auxiliar do. I do. You do. He does. She does. It does. We do. You do. They do. La pronunciación obviamente será la misma aquí con yes solamente. Entonces vamos a practicar la conjugación negativa. Repitan después de mí. No, I don't. No, you don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. No, we don't. No, you don't. No, they don't. Muy bien, continuemos. We use the auxiliary verb do to help any verb make a question. The only exception is be. The verb to be, it, can make questions alone. We conjugate do with the given person and add the main verb in base form. Usamos el verbo auxiliar do para ayudarle a cualquier verbo a hacer su pregunta. La única excepción es be. Be puede hacer preguntas solo, ya lo veremos en su momento. Conjugamos entonces do y la persona dada, conjugamos do con su persona y agregamos el verbo principal en forma base. ¿Recuerdas lo que dijimos de la forma base? Es como te encuentras al verbo en el diccionario. Si tú quieres saber cómo se dice tener en inglés, vas a encontrarte la palabra have, que es la forma base del verbo tener. Aquí a la izquierda, podemos ver que el verbo principal, have, tener, expresa una acción. No así el auxiliar, ¿recuerdas? Aquí el auxiliar no expresa ninguna acción. Su razón de ser es ayudarnos a hacer la pregunta. ¿Recuerdas? Por eso está aquí en gris. No tiene ningún significado, no expresa una acción. Aquí have sí está expresando una acción. I have, yo tengo. He has, él tiene. They have, ellos tienen. Aquí podemos ver lo que se le llama la regla de las terceras personas. He, she e it son consideradas terceras personas. Sus conjugaciones, las conjugaciones de un verbo con he, she e it en presente simple, siempre llevan S
al final. Ya lo practicaremos, ya lo practicaremos. Concentrémonos ahora en cómo es que do y does nos ayudan a hacer preguntas. Aquí a la derecha encontramos el auxiliar do. ¿Recuerdas que lo tenemos aquí como pregunta? Ajá. El auxiliar nos ayuda a hacer la pregunta conjugado con la persona correspondiente y en este caso el verbo have en forma básica. ¿Cómo pregunto qué tengo yo? What do I have? How do you say qué tiene él in English? How do you say qué tiene él in English? Aquí tenemos la pregunta, what does he have? Muy importante, muy importante. Aquí vemos que has expresa la acción, está en azul. Acá lo vemos como have. ¿Qué pasó aquí? Imaginemos que esta S del verbo have conjugado se la damos a el auxiliar do, lo cual lo convierte a does. Y la S se quedó aquí, la S se quedó aquí, por lo cual el verbo principal se convierte, recuerden que siempre lo usamos en forma básica. Aquí has conjugado, en la pregunta se convierte a have, que es lo que originalmente dijimos, debemos usar el verbo principal en forma base. What does she have? Ya lo puedo ver aquí, pero obviamente es que tiene ella. What does it have? ¿Qué tiene? What do we have? ¿Qué tenemos nosotros? What do you have? ¿Qué tienen ellos? What do they have? ¿Qué tienen ellos? Siempre el verbo principal en forma básica y el auxiliar conjugado con respecto a su persona. Muy bien. Esto en español a veces nos causa confusión porque decimos, ¿qué pasa cuando do lo debo usar como verbo principal, como verbo que exprese la acción? La respuesta a este dilema lo vemos en esta tablita. Ajá. Hasta arriba leemos, that's how we form the present simple tense, affirmative and interrogative. The same happens with all other verbs in English. Así es como formamos el presente simple, afirmativo a la izquierda, interrogativo a la derecha. Lo mismo pasa con todos los demás verbos en inglés. Correr, run, tener, have, leer, read. Recordemos que la única excepción es be. Aquí vemos al verbo do como principal, expresando la acción. Aquí ya está en azul, ¿se dan cuenta? Aquí ya está en azul, porque aquí sí tiene un significado. Aquí sí me está expresando una acción. I do, yo hago. He does, él hace. We do, nosotros hacemos. They do, ellos hacen. ¿De acuerdo? A la izquierda vemos la forma interrogativa. Permanece el do I, permanece el do you, permanece el does he. Porque eso es cómo funciona do como auxiliar para ayudar a otro verbo a hacer su pregunta. En este caso, do se está ayudando a sí mismo. El auxiliar do está auxiliando al mismo verbo do, hacer, para realizar la pregunta. Auxiliary verb do and main verb do. How do you say, ¿qué hago yo? In English, what do I do? How do you say, ¿qué hace él? In English, what does he do? Recordemos lo que dijimos en esta tabla. El principal tiene la S al ser conjugado. Cuando es pregunta, lo usamos en forma base. El principal, al ser conjugado, tiene la S. Al usarlo en la pregunta, está en forma básica. Aquí, does se convierte a do. Lo más importante por entender en este momento es que este does y este does, aunque se vean igual, no son lo mismo. Este does y este does, aunque se escriban igual, no son lo mismo. Aquí el color muy claramente nos ayuda a ver que does es este. Ahora el principal en forma básica porque está en la pregunta. Y este does
es este, el auxiliar. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo decimos entonces, qué hace este cachivache? Vemos algo que no sabemos para qué funciona. Es una cosa, it. What does it do? ¿Qué hace? What does it do? ¿Qué hacemos nosotros? What do we do? ¿Qué hacen ustedes? What do you do? ¿Qué hacen ellos? What do they do? ¿Son lo mismo estas dos palabras, estos dos verbos? No. Sabemos ahora que do, aquí en azul, es el verbo principal, el que expresa la acción, aquí en forma base, do, y el verbo do es el auxiliar en mi pregunta. Repitan después de mí, por favor. What do I do? What do you do? What does he do? What does she do? What does it do? What do we do? What do you do? What do they do? Muy bien. Pues continuamos. Vamos a escuchar al Evangelio correspondiente al día de el 27 de febrero, jueves 2020. A reading from the Holy Gospel according to Apostle Luke. Jesus said to his disciples, "The Son of Man must undergo great suffering and be rejected by the elders, chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised." Then he said to them all, "If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross daily and follow me. For those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for my sake will save it. What does it profit them if they gain the whole world, but lose or forfeit themselves?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio vemos un ejemplo de el auxiliar does, ayudándonos a hacer la pregunta en presente simple. What does it profit them? ¿Qué les hace ganar? ¿Qué ganan? ¿Qué ganan ellos? What does it profit them if they gain the whole world but lose or forfeit themselves? ¿Qué ganan ellos si ganan el mundo entero pero se pierden a sí mismos? La razón por la cual en este mismo video ponemos juntos los evangelios del 27 y el 28 de febrero es que en el evangelio del 28 de febrero nos vamos a encontrar ahora el ejemplo con el auxiliar do we. El 27 nos encontramos does it, el 28 encontramos en el evangelio do we. Entonces vamos a escuchar el evangelio del 28 de febrero. A reading from the Holy Gospel according to Apostle Matthew. Then the disciples of John came to Jesus, saying, "Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast?" And Jesus said to them, "The wedding guests cannot mourn as long as the bridegroom is with them, can they? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
pues subrayamos esta parte, que en nuestro aprendizaje del inglés, el día de hoy, estamos enfocándonos en cómo do y does auxilian al verbo principal a hacer la pregunta. Aquí está does, auxiliando al verbo profit, que como lo vimos en nuestro vocabulario al principio significa ganar. Y aquí vemos fast. Aquí fast es el verbo principal, que como lo vimos en el video anterior, fast es el verbo ayunar. Aquí es el verbo principal que está siendo auxiliado por el verbo do we, conjugado respecto a su persona. Fast, ayunar, está siendo auxiliado por do para llevar a cabo la pregunta. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no ayunan? La pregunta que los discípulos de Juan le hacen a nuestro Señor Jesús, para contextualizarnos, para estar obviamente en la misma sintonía, por favor comparen, por favor estudien sus evangelios el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25, y el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. Para contextualizarnos y saber el mensaje del Evangelio estos 2 días. Con respecto a nuestro aprendizaje del inglés, vamos a enfocarnos a cómo do y does nos ayudan a hacer preguntas. Do y does haciendo preguntas. What does it profit them? ¿Qué les gana a ellos si ganan el mundo entero pero se pierden a sí mismos? Repitan la pregunta después de mí, por favor. What does it profit them if they gain the whole world, but lose or forfeit themselves? Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? Tenemos esta tercera pregunta. ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? Ahora lo adaptamos a what does it profit me? ¿Qué gano yo si gano el mundo entero pero pierdo mi alma? ¿Qué gano yo? What does it profit me if I win the whole world but lose my soul? Question number 4. Why do we Catholics, ¿por qué nosotros los católicos, why do we Catholics pray and fast? ¿Por qué nosotros los católicos oramos y ayunamos? Muy bien. Repitamos las 4 preguntas, por favor. Repitan después de mí. What does it profit them if they gain the whole world, but lose or forfeit themselves? Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? What does it profit me if I win the whole world, but lose my soul? Why do we Catholics pray and fast? Muy bien. A continuación les voy a poner aquí 4 respuestas modelo, 4 respuestas que nos ayudan a contestar estas preguntas. Primera pregunta. What does it profit them if they gain the whole world but lose or forfeit themselves? Nothing. Jesus tells them they won't go to heaven. En este evangelio, Jesús invitó a esos fariseos, invitó en su enseñanza a que todos le digamos sí a Él, que lo busquemos a Él primero antes que ganar el mundo entero. De otra manera, quien prefiera los bienes terrenos no reciben la promesa de ir al cielo. Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? John the Baptist's disciples were sincere and fasted because they were pious. Most Pharisees were hypocrites and fasted so people would see them. Recordemos que nuestra pregunta fue ¿por qué nosotros y los fariseos
ayunamos a menudo, pero tus discípulos no lo hacen. La respuesta es, los discípulos de Juan el Bautista eran sinceros y ellos ayunaban porque eran piadosos. La mayoría de los fariseos eran hipócritas y ayunaban para que la gente los viera. Tercera pregunta, what does it profit me if I win the whole world but lose my soul? La respuesta, nothing, I need to pay attention to my salvation. ¿Qué gano si gano el mundo entero pero pierdo mi alma? Pues nada, necesito poner atención a mi salvación. Why do we Catholics pray and fast? ¿Por qué los católicos oramos y ayunamos? Because these practices help us to become better Christians. Porque estas prácticas nos ayudan, help us, nos ayudan a convertirnos en mejores cristianos. Very well, I hope this lesson has helped you understand better how do and does help us make questions. Muy bien, espero que esta clase nos haya ayudado a comprender mejor cómo do y does nos ayudan a hacer preguntas. Recordemos, do y does, el verbo auxiliar do, conjugado con la persona que le corresponde. En el caso de las terceras personas, he, she, and it, does he, does she, does it. Y nuestro verbo principal, aquel que exprese la acción a la cual me quiero referir, ese verbo irá en forma base en mi pregunta. May God bless you. Have a great day. See you in our next video. Que Dios te bendiga. Ten un excelente día. Nos vemos en el próximo.